Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de septiembre del año 2023 con este apunte de Abenpase sobre el fin del hombre. Nosotros ya podríamos deducir cuál es el fin del hombre con facilidad si es que hemos leído los textos anteriores de Abenpase, como el régimen del solitario, la carta del adiós, tratado del intelecto agente y el tratado sobre la unión del intelecto con el hombre. Esto no es muy diferente, pero no habla del fin. Nos habla del fin, o sea, ya hablamos suficiente del intelecto agente y ahora hablamos también sobre la relación que tenía el intelecto agente con el hombre y ahora el fin del hombre, ¿no? Individualmente. Así que vamos allá. Bueno, la primera parte de esta obra, Abenpase la centra en el movimiento y el infinito. Abenpase empieza explicando algunas cosas sobre el movimiento para después analizar el fin del hombre. Nos dice que existen cosas que están en lugares y tiempos, como pueden ser los cuerpos y los inteligibles respectivamente. Claro, los cuerpos están en lugares, en el tiempo están los inteligibles. En primer lugar, el filósofo nos habla sobre el movimiento. Algunos son continuos y los que son continuos en relación al tiempo. Por ejemplo, los generables y corruptibles. Todo lo que es continuo tiene partes. Ahora bien, lo que es continuo o es generable o no lo es. Lo que no es generable o bien se halla en sus partes todas a la vez, como es solamente el caso de los cuerpos celestes, o sus partes no se dan simultáneamente y a la vez. Y para comprobar esto, Abenpase nos ofrece un ejemplo silogístico. Abenpase nos dice que imaginemos una línea de A a B. Y entre estas líneas A, B, hay un número ilimitado de partes. Es decir, está A, Y, D, H, B, D. Son ilimitadas. Cuando se da Y, es que necesariamente ha habido A. Claro, porque dijimos A, Y, D, H, B, D. Entonces, cuando ya hay Y, ya hay A. Cuando ha habido D, forzosamente ha habido Y. Y así el resto de las partes. Todo se va dando de manera progresiva. Y de esto se colige que el infinito puede darse de forma continua, pero progresiva. Por eso, el infinito puede darse A, Y, D, H, B. No puede darse un infinito en acto, tal como pensaba Aristóteles, pues eso implicaría existir dos cosas simultáneamente infinitas. Recuerden que Aristóteles decía que es posible el intelecto en potencia, perdón, el infinito en potencia, pero el infinito en acto no es posible. Porque tenemos que entender el infinito, cuando decimos infinito en potencia, infinito en acto, tenemos que entender el acto y la potencia. Acuérdense que cuando hablamos de potencia, quiere decir que algo se está realizando continuamente. En cambio, decimos en acto, ya finalizó ese desarrollo. Por ejemplo, podríamos decir, piensen usted en el desarrollo del niño, ¿no? O sea, hay un espermatozoide, etcétera, y se convierte en niño. O sea, el espermatozoide es un niño en potencia. O es un bebé en potencia más bien. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros decimos infinito potencial, queremos decir que tiene un avance progresivo, es decir, siempre hay algo más, siempre hay algo que falta. Y así el infinito va avanzando. Ese infinito, dice Aristóteles, es posible. Pero el infinito que no es posible es el que es en acto. Imagínense un infinito finalizado, pero es que ¿cómo va a existir un infinito de esa naturaleza? Porque el infinito se supone que continúa y no termina, ¿no? Bueno, esto nosotros lo habíamos tratado en la física de Aristóteles, así que los invito a que vean la física de Aristóteles para entender esto del infinito. Pero quedémonos con esto para seguir con Abenpase de que el infinito en acto no es posible,
¿Mm? Bueno, aquello cuyas partes no existen simultáneamente y es infinito, es lo que es continuo, siendo ese ser uno numéricamente, puesto que sus partes no son separables de los límites que las especifican en la existencia. Y respecto a aquello cuyas partes existen simultáneamente, es de varias clases, a saber, de lo discontinuo y de lo numerado. La primera es la cantidad continua y la segunda la cantidad discontinua, y cada una de sus partes llamada individuo. Es evidente que las primeras partes en existir de los seres materiales son las que tienen sus partes juntas, y luego el continuo. Lo discontinuo es el peor de los seres en cuanto a existencia. Tiene varias especies, siendo la más baja en cuanto a existencia y la menos separable. Y la más noble, la del animal que se reproduce, en el cual no hay debilidad. Básicamente lo que está haciendo Abenpase acá, está dándonos los grados de existencia. Por cierto que lo que es continuo, lo que se junta y forma un ser, es más perfecto que aquello que es discontinuo, que está disperso. Por lo tanto tiene una más baja existencia, como lo dice aquí el mismo Abenpase. En cambio, aquello que se junta, aquello que se va juntando cada vez más, hasta formar un animal, por cierto que tiene un grado superior. Es evidente que aquello cuyas partes existen una tras otra, es similar en este sistema a lo eterno, y que la multiplicación hace las veces de la perpetuidad. Se dice a veces que el infinito o el tiempo es una imagen de la eternidad, por decirlo de alguna manera. La eternidad sería de alguna forma el infinito en acto, ¿no? Sería algo superior a la eternidad con respecto al infinito. Sobre el fin del hombre. Las potencias activas y las pasivas son la causa de la existencia y es por ellas por lo que algo existe. Veamos las potencias activas humanas, pues las pasivas pueden ser materiales o animales, y el hombre es demasiado excelso como para que se le relacione con ellas. La facultad de aprender es una potencia pasiva, pero bajo otro aspecto. Abenpase dice que no es el propósito de este discurso resumir todas aquellas facultades de potencia pasiva, sino solamente aquello que conviene comprender. Por lo tanto, tenemos que ver la potencia activa, no se va a referir a la pasiva. La potencia activa es como el arte de la gramática por la cual se hace la gramática. Se persigue una perfección que luego se detiene. La repetición de su acto únicamente se lleva a cabo con el alma apetitiva y con la opinión. Ahora bien, lo que es por causa del alma apetitiva es como lo que hace la gente que únicamente desea hacer. Es evidente que el alma apetitiva desea algo perpetuo o algo en cuanto que es perpetuo. Por eso se dice que las necesidades, esto es como el principio de economía, ¿no? Que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas, que alguien siempre desea algo. Y claro, Abenpase nos está diciendo que el alma apetitiva desea algo perpetuo. Nosotros siempre, si lo pensamos bien, el ser humano siempre tiene hambre, siempre tiene sed. Por mucho que ya haya comido, por mucho que ya haya tomado agua, e incluso, como diría el gran escritor, autor Mark Twain, el hombre es el único animal que come sin tener hambre y bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir, ¿no? Es genial esa frase y podríamos ponerla perfectamente acá. Bueno, a este deseo se le llama actividad y la privación de este deseo es pereza, apatía y otras cosas parecidas. Con este deseo se lleva a cabo el acto que produce la perpetuidad a partir de las potencias. Este deseo es puramente animal, no siendo en absoluto privativo del hombre, sino que los demás animales también lo tienen. Por eso todo el que hace un acto cualquiera de esta manera, realiza un acto animal. Es evidente que el hombre cuando actúa de esta forma, únicamente actúa no en cuanto que es hombre, sino cuanto que es animal, dotado de imaginación humana. Y es claro que de la eternidad únicamente consigue esta cantidad, a saber, solo la cantidad de perpetuidad que se ha concedido a las facultades animales. El que actúa por opinión únicamente hace lo que hace en cuanto hombre, y es ahí cuando cae en el círculo de la perpetuidad sin llegar a ningún fin. Habrá por tanto un fin que se busca por sí mismo y que cuando se consigue ya es suficiente.
y estos fines difieren según sea la naturaleza de los individuos humanos. En efecto, entre la gente hay quien se prepara solo para la zapatería y quien se dispone para otras cosas, para ser médico, para ser guardián, etc. En efecto, el fin humano es uno solo, el cual es el principal, estando cada uno de los otros fines, sean cuales sean, subordinados a éste. El hombre, señor por naturaleza, es el que se prepara para este fin. Y quien no se prepara para este fin está por naturaleza gobernado. Por eso hay gente que están por naturaleza gobernadas y las hay quien tiene el señorío por naturaleza. Unos dominan a los demás y otros son dominados por otros. Este fin es alcanzar la ciencia especulativa. De este modo el hombre se alcanza a sí mismo. Cuando se da un acto dirigido hacia este fin, surge de la opinión y de algo eterno. De este modo se da también la eternidad en el sujeto que actúa así en la medida en que se aproxima a ella. Bajo este aspecto, aquel acto es eterno por su esencia, porque aquello en que se basa es eterno, ya sea próxima o remotamente. El alma impulsiva, puesto que está privada de esta especie de perpetuidad, ansía lo que se le asemeja y repite el acto. La opinión y el alma apetitiva desean ambas la perpetuidad, solo que la opinión la desea por sí misma y el apetito desea lo que se le parece. La opinión no es recta por sí misma, pero se hace perfecta o se da cuenta de este fin que es perpetuo, pues el ser ansía la perpetuidad. El alma apetitiva se sirve de la naturaleza, por eso le alcanza el aburrimiento y el tedio cuando no le favorece la naturaleza, pues la naturaleza no es simple, razón por la cual no permanece en un solo y mismo estado. Por causa de la naturaleza, el animal necesita de reposo, y por causa del alma apetitiva, se queja el hombre de que el reposo perdure. Estas dos formas son corruptibles, no son eternas. Por eso el alma apetitiva no es consciente de la perpetuidad, sino de lo que se le parece. La opinión recta, por su esencia, no por accidente, desea lo perpetuo en sí mismo. Pero la opinión a veces no es recta en sí misma y sin embargo lo es, por accidente, para quien la profesa. Por ejemplo, las opiniones de los astutos y de los embusteros. En efecto, la opinión de estos es recta de acuerdo con los propósitos que se fijan, pero no lo es por sí misma, porque el fin perseguido con ella es falso e inicuo. Estas opiniones a veces son rectas relativamente, pero no en forma absoluta. Tal es el caso de la coloquíntida, pues ella es útil para los flemáticos, no siendo útil de forma absoluta. En cambio, el pan y la carne son útiles de forma absoluta y según la naturaleza. Del mismo modo, a veces la opinión recta de forma relativa puede ser recta de modo absoluto, siendo entonces enteramente buena. Puede ser también la opinión relativamente recta sin que lo sea de modo absoluto, siendo entonces buena bajo un aspecto y malo bajo otro. El hombre naturalmente solo conoce la opinión relativamente recta, pero no conoce la rectitud absoluta, salvo los sabios después de haberse dedicado a la perfección del hombre. Esto es muy parecido, chicos, en línea a lo de Platón con la República, la alegoría de la línea, la alegoría de la caverna, ¿por qué no? Es decir, tenemos tres niveles de conocimientos. Tenemos un nivel de completa ignorancia que está bajo la materia, tenemos un nivel inteligible que ya es la sabiduría, el bien, etc. Pero hay un nivel intermedio que, si se acuerdan ustedes con Platón, es el de la opinión, porque la opinión no es algo ni falso ni verdadero. Puede acercarse más a lo falso o puede acercarse más a lo verdadero. Entonces Abenpase nos está diciendo esto mismo, que hay una opinión recta en absoluto, que es la opinión que se acerca al bien, y esa opinión que no es recta, ¿no? Que se acerca más a lo que es falso. Y claro, en esa opinión falsa o que no es recta, se acercan los astutos, claro, porque los astutos van a ocupar la opinión de manera
falsa, de mala manera, y el embustero también va a utilizar la opinión con otros propósitos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión muy parecida con respecto a Platón en Avempase. Nosotros habíamos visto la etimología de la palabra opinión y vimos que algunos filósofos decían que la opinión en realidad no sirve, digamos, no tiene ningún fundamento, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la certeza, no la opinión. Pero bueno, ese otro tema los invito en todo caso a que vean ese podcast sobre la etimología de la palabra opinión. A este punto Avempase hace un comentario interlocutor y dice: ¿acaso, oh hermano piadoso, cuando reflexionas sobre lo que te he dicho antes y lo relacionas con el resto de las cosas que sabes y reflexionas todas las cosas, ¿no te es evidente que el ser se predica de manera equívoca, no unívocamente con respecto a los dos estados del hombre? Se fijan entonces que Avempase sigue creyendo más en Aristóteles de que el ser se predica de manera equívoca. Las opiniones relativamente rectas están en esta especie de actos y pueden ser rectas, a veces de modo absoluto. Y en esta especie entra el aprender y el descubrir. Estas puede que no sean rectas ni absolutamente ni relativamente, sino que se trata o bien de un juego y distracción o de una fatiga y futilidad. A veces pueden constituir también una alegría. La más elevada de las categorías de modos de vida bien conocido es aquella cuyo poseedor es capaz de ejecutar aquello a lo que le conduce el alma apetitiva, a saber, cuando el alma apetitiva busca la forma estimativa antes de que se ejecute su sentencia de cólera contra cualquier individuo que le salga al encuentro y que logre cualquier individuo que desee, bien sea en tanto individuo por sí mismo, siendo entonces movido por la forma imaginativa, bien sea en tanto que individuo de la especie, siendo en tal caso movido por la forma intermedia. Lo que se parece a esto no es difícil de valorar, pues la excelsitud y perfección en estos tales consiste en el dominio del alma apetitiva y en su liberación de sus ataduras. Por eso, aquel que alcanza este nivel muere como los reyes antiguos, los cuales dominaron la mayor parte del mundo habitado, partiendo de sus primitivas situaciones, y no sacaron ningún provecho de sus acciones, ni de sus vidas, ni de sus amplios poderes victoriosos, ni su gran fortuna. Por eso, muere la mayor parte de ellos en un estado de angustia por aquello a lo que llegan y con tristeza por la pérdida de lo que han tenido. Les sobreviene el trabajo y la fatiga al afanarse el alma apetitiva con el cansancio de los instrumentos naturales. El recuerdo de aquellas ilusiones pasadas queda en sus almas y su idea les hace llorar lamentándose de ello. El hombre que se ocupa de la opinión recta de modo absoluto tan solo desea su alma apetitiva o bien la forma intermedia en cuanto a que está conectada con la cosa eterna o deseando la cosa eterna por sí misma. Ahora bien, una cosa es querer una cosa por la repetición en el sentido de querer realizar una obra por otra cosa que el bien. A esto se le llama una repetición ordinaria y que puede ser infinita. Pero otra cosa es realizar aquellas conductas dirigidas hacia lo eterno. En efecto, cuando el carpintero repite el golpe con el hacha, no se trata de una repetición, sino de una parte del trabajo. Y así, participa en alguna de sus acciones del hombre que actúa por el alma bestial, en la manera en que participa el hombre piadoso con el hipócrita. En efecto, ambos se alzan, se humillan y recitan las oraciones. Sin embargo, la acción del piadoso es oración. La acción del piadoso es oración y esa oración del piadoso está dirigida hacia lo eterno, hacia lo eterno. Pero la del hipócrita no es oración en absoluto, sino que algo parecido. No está dirigido hacia lo eterno, está dirigido hacia lo repetitivo, si ustedes quieren, pero no hacia lo eterno. Por eso se llama la acción de ambos oración de manera equívoca. Claro, porque la oración del piadoso sí está dirigida a lo eterno y la del hipócrita no. Cuando el hombre alcanza la perfección de sus actos, finalmente se libra de la naturaleza y del sufrimiento del alma.
Y aquí es cuando Abenpaz se termina y nos dice, nos da una recomendación diciendo, bueno, hay que estudiar bastante de la perpetuidad. Nos dice, hay que estudiar la perpetuidad para ver cómo son las maneras del hombre, etcétera. Cuál es el fin del hombre. Pero a mí me da la impresión de que esta obra de alguna manera se corta. Porque a mí me pareció, quizá lo leo mal, quizá lo leí horrible, porque el traductor no tiene ningún comentario tampoco. Pero él dice que, claro, que hay que estudiar la perpetuidad y yo entiendo que ahora va a explicar más en detalle la perpetuidad. Pero puede ser, y que creo que es lo más lógico en todo caso, que se refiere a lo que ya ha sido hablado de la perpetuidad, ¿no es cierto? Entonces, ese sería este tratado sobre el fin del hombre. Me parece bastante interesante esta visión de Abenpase de los actos, ¿no? Hay actos que pueden ser repetitivos, pero que son totalmente inútiles, como la oración del hipócrita, ¿no? Que no está orando realmente porque siente una verdadera inspiración, sino que realmente lo está haciendo para parecer quizás bueno con los demás, para que lo vean que está cumpliendo, etcétera. ¿Mm? En cambio, aquel que dirige su oración hacia lo eterno está haciendo el bien, está alcanzando sus fines que no son ya del alma apetitiva, que esta alma apetitiva que siempre necesita eh, de la materialidad, y de la materialidad ojalá sea perpetua, ¿no? En cambio acá las cosas que están dirigidas hacia lo eterno son las que valen. ¿Y cuáles son esas cosas que están dirigidas hacia lo eterno? Bueno, ahí tenemos a lo inteligible, ¿no? Tenemos a la justicia, la belleza, el bien, etcétera. Y lo repetitivo, bueno, lo repetitivo pertenece a la materia. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo, Arlet Jiménez, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.